Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Orgullo de compartir este programa de retomar el café de las palabras con quizás el discípulo laico que yo reconozca al menos que ha querido el Papa Francisco, que lo eligió y estuvo a la altura de las circunstancias. Juan Grabois, gracias por estar acá. Y lo primero que te quiero contar es qué estabas haciendo y cómo te enteraste de ese Habemus Papa del 2013. Bueno, gracias, Eduardo. Compartimos algunas cosas vinculadas al Papa Francisco, ¿no? Porque sí. Tuviste un tiempito ahí. Sí. Y antes también. Y antes también. Antes también, es cierto. Y algunas cosas para mí, con el gordo Caputo, ¿te acordás? No, y Alicia el Ministerio Olivera, de Trabajo. Que yo creo que vos y Alicia tienen una misma, son espíritus santos de los espíritus santos, ¿no? Porque Alicia Oliveira fue el Espíritu Santo que juntó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el Papa Francisco, y vos fuiste el laico que lo juntó con toda la generación que lo miraba de reojo, y también muchos que tenían prejuicios ideológicos, y pudiste construir ese puente, Juan, así que... Algo de eso hubo. Sí, claro. Sí. A ver, mi anécdota, es linda la anécdota porque yo bajé en la estación José León Suárez y caminé hasta un bar para esperar a un auditor, ¿cómo se llama? Un administrador gubernamental que después fue copresidente de Escolas, que se llama Enrique Palmeiro. Sí, en ese momento, Bergoglio particularmente me había recomendado que Enrique Palmeiro podía ayudarnos como auditor de las cooperativas para tener bien organizadas las cooperativas. Un hombre que conoce muy bien la normativa, Enrique, y lo tenía que esperar porque él pasaba con su moto, él andaba en moto. Anda en moto. Tenía que pasar a buscar a Enrique por este bar de la estación de José León Suárez para ir a la parroquia del Padre Pepe, en San Martín. ¿Por qué? Porque había un conflicto. Todo sucedía ese 13 de marzo. En el momento que yo me senté en el bar, salía la fumata blanca. En ese exacto, preciso instante. Entonces teníamos que resolver un conflicto en una guardería de niños que eran hijos de cartoneros, de padres y madres cartoneras, entre una doña de la parroquia y una doña de la cooperativa, que se peleaban por cómo había que administrar la guardería. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos para juntarnos y charlar un poco con el Padre Pepe y con Enrique. Y sale la fumata blanca. Yo, desde luego, desde el día que se fue a Roma, estaba absolutamente convencido de que lo iban a elegir papa, no tenía ninguna duda. Y me acuerdo que Gustavo Vera me mandaba algunos mensajitos porque
En ese momento ya estábamos distanciados políticamente con Gustavo, pero tuvimos todo un proceso, un caminar juntos entre el año 2008 y el año 2011, por ahí, el año 2010, que fue de alguna manera lo que abrió las puertas a esas misas tan extraordinarias que daba Francisco en la Plaza Constitución, que eran por una patria sin esclavos ni excluidos. Y esas se organizaban entre el movimiento de trabajadores excluidos, Que y era lo que vos conducías. que es, claro, que yo conducía, que yo fundé y que ahora hay otros compañeros, hubo un trasvasamiento Sí, claro. de la conducción, y la Alameda, que después se fueron formando. La Alameda es la organización que dirige Gustavo Vera. Exactamente, y ellos organizaban a los costureros, ¿no? Después se fueron sumando otros grupos. Ah, claro. Entonces eran los cartoneros, los excluidos, los costureros esclavizados, y había ahí un encuentro con Francisco, que en ese momento era Bergoglio, que también permitía que él desplegara parte de su pensamiento social que en otro ámbito no podía desplegarlo. Entonces era enriquecedor para todos los que participábamos de esto. Pero vuelvo a el bar en José León Suárez. Pasa Enrique Palmeiro con su motito, y como estábamos llegando medio tarde, nos quedábamos 2 minutos más a ver si salía el nombre. Ya estaba la fumata. Ya estaba la fumata. Entonces, esto podés comprobarlo con él. Porque él me decía, bueno, no, porque no va a poder ser. Yo le dije, Enrique, eres un hombre de poca fe, como dice el Evangelio, ¿no? Hombre de poca fe. Y ya cuando estábamos llegando a lo del padre Pepe, empiezan a llegar los mensajitos de que ya habían anunciado que era Bergoglio. Y me acuerdo que llegaron las cámaras, porque una de las personas de referencia era el padre Pepe. Sin duda. Y que había un sentido, una sensación de normalidad, no de excitación, sino de normalidad. Es como, era lo que tenía que pasar, ¿no? Así viví yo ese día. Y después cuando volví en el tren, pensaba, como uno después termina a veces pensando en qué conducta tiene que adoptar frente a una situación de estas, porque la amistad que yo tenía con Bergoglio evidentemente me ponía en un determinado lugar. Y mi actitud fue, bueno, estos primeros días mejor no hablo, hasta que termine de entender la dimensión de la cosa, porque hay que dimensionar el impacto que puede tener lo que uno vaya a decir. Después, cuando ya me volví a encontrar con él, me saqué el 90% de esos pruritos y hice lo que yo creía que tenía que hacer, porque en definitiva ni Bergoglio cuando estaba acá, ni Francisco, que son la misma persona, que nunca cambió, que siempre fue el mismo, nunca me dijo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Nunca me dio una indicación, ¿no? Solamente una vez me desaconsejó que me postulara para la Defensoría del Pueblo. Lo único que me desaconsejó. Me dijo, es un órgano burocrático, no vas a poder trabajar bien ahí. No, me lo desaconsejó porque había varios que me promovían para ese espacio y yo decía, bueno, puede estar bien. Y él me lo desaconsejó y a partir de ahí retiré la nominación mía. Era un momento en donde no había el nivel de polarización que hay ahora y existían posibilidades reales, pero bueno, si el Papa te da un consejo, mejor cumplilo, ¿no? Pero sí te encomendó tareas, porque te encomendó de entrada la organización de los movimientos sociales, de aquellos encuentros que primero se hizo uno en el Vaticano, que fue la primera vez que los cardenales miraban que llegaban los desarrapados del mundo y no podían creer, ¿no? Y después organizaste Santa Cruz de la Sierra. A mí me tocó organizar 4 encuentros de movimientos populares. El último fue durante la pandemia, que fue virtual, y un cierre que fueron los 10 años del primer encuentro de movimientos populares, que fue en el año 2023. No, me estoy confundiendo. Fue hace bastante poco, la verdad. Habrá sido, sí, 2024, perdón, el año 2024 que hicimos los 10 años de los movimientos populares, que fue la última vez que lo vi a Francisco. Fue unos 7, 8 meses antes de que fallezca, así que ha sido hacia fines del año 2024, donde él dice esta frase de que alguien en un país
en vez de pagar la justicia social, eligió pagar el gas pimienta de primera calidad. Que alguien le había mostrado un video. La verdad que para mí fue absolutamente sorpresivo porque no fui yo quien le mostró ese video, cosa que todo el mundo pensaba que yo le había ido a mostrar el video de la represión en la Argentina, pero no habrá sido otra persona, porque yo no fui. Me sorprendió completamente. También me sorprendió que hiciera referencia a la situación de la lucha de Dolores Echeverre y de los agricultores por la recuperación de predios usurpados por el expresidente de la Sociedad Rural, el señor Echeverre, que ahora no me acuerdo el nombre, que es el hermano de Dolores, ¿no? Que yo la representé como abogado y que seguimos en ese litigio. Ese fue la última vez que lo vi. No, y lo del gas pimienta coincidía justo cuando lo habían reprimido al chico, al niño, reportero gráfico, y al chiquito. Sí. Fue todo en esa semana. Fue ese discurso que será en media hora, que es el último discurso que él da a los movimientos populares en la conmemoración de los 10 años, es muy, muy importante. Cada uno de esos discursos, ¿no? Pero vos, quiero repasar el segundo discurso de él, que es el de Santa Cruz de la Sierra, que yo creo, por eso me genera un gran orgullo, Juan, porque vos, me acuerdo que me llamaste en aquel momento que no podías llegar a Evo y vos querías, porque el Papa te había delegado de que fuera en La Paz y que Evo... No, el primero, que vos lo invitaras a Evo para ir al Vaticano, ¿te acordás? Siempre fue, por lo menos en mi experiencia con Francisco, siempre fue un diálogo, no el cumplimiento de una indicación, ¿no? Sino producto de un discernimiento conjunto. Francamente es el modo en que me relacioné con él y creo que es el modo que él tenía de conducir por lo menos alguno de sus vínculos, de sus amistades y de los procesos que él impulsaba, que no era ni la imposición ni el ejercicio de la autoridad, y era el Papa, ¿no? O sea, autoridad tenía. Desde luego que si me hubiese dado una indicación lo hubiese cumplido sin chistar, pero no era la forma en la que pero yo me relacionaba. Lo de Evo. Mira, lo de Evo fue también muy lindo eso. Él viajaba a Bolivia y Evo, más allá de lo que pasó después, que en muchos casos, digamos que es muy triste la situación actual, ¿no? Pero en ese momento, Evo era el mejor representante de un hombre que, proveniendo de los movimientos sociales, claro, no del movimiento obrero organizado, sino de los movimientos sociales de los descartados. ¿Movimiento cuál era? De los humillados, de los indios pata sucia, de lo peor, de lo más denigrado por la sociedad eurocéntrica y las élites, que había logrado llevar a los movimientos sociales al centro y al poder. Vos veías en la Asamblea Nacional de Bolivia que la mitad eran señoras con sus polleras, mineros con sus cascos, los representantes de los distintos pueblos originarios con su ropa tradicional. Entonces sí, efectivamente armamos un encuentro espectacular en Santa Cruz de la Sierra, que es territorio bastante hostil. Y bueno, eso sí. A ver, veamos ese video y reflexionemos sobre eso que sucede ahí, que quedó para todo el pontificado de Francisco y lo que sucederá después, porque hasta el día de hoy creo que es el símbolo de Francisco. A ver. Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Eso es historia, Juan. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Viste que hay una cosa de Francisco que no es solamente lo que dice, sino cómo lo dice. No es lo mismo leerlo que escucharlo. O sea, la cadencia de sus palabras tiene un peso tan fuerte como las palabras en sí mismas. Y ese fue un discurso muy, muy importante. Creo que el más conocido de sus discursos a los movimientos populares. Y ahí, bueno, con la gente de los Sin Tierra de Brasil, con dirigentes de otros lugares del mundo, nos tocó coordinar. Y fue realmente una experiencia llamativa, una anécdota nomás. En
En la primera fila estaba para todos los cardenales y los obispos de Bolivia. Los pusieron ahí, primera fila. Entonces yo llegué y no, se tienen que ir. Los corrí a todos, uno por uno. Uno por uno. Disculpe, señor, mire, no es la intención mía molestarlo, pero usted tiene que dejarle lugar acá al señor campesino, al señor cartonero, a la señora de la olla popular, al señor del movimiento de los sin tierra. Es decir, ese era un encuentro donde los últimos tienen que ser los primeros, no los primeros. Y no entendieron nada del mensaje del Papa. Y en el primer encuentro no hizo falta porque era en el aula vieja del sínodo, que es un recoveco del Vaticano que no se usa hace mucho tiempo, porque se usa el aula nueva, esa que está ahí nomás de Santa Marta. El aula vieja es un lugar medio catacúmbico, ¿viste? Y era chiquito, entonces ahí no había mucho cardenal ni nadie. Que ahí también estuvo Evo, que participó. Pero el de Bolivia y el siguiente que se hizo, sí me querían meter ahí protocolaridad, que yo sabía perfectamente que a Francisco le importaba un pepino y que él quería que la gente de abajo esté adelante y que de ninguna manera se iba a ofender si alguno le iba a lloriquear de que apareció un tal Grabois a decirle que se tenían que ir para atrás. Era tan cierto, es tan cierto lo que vos decís, que voy a hacer una confesión. Yo estuve el día que Francisco se conoce con Evo, que fue en Brasil, cuando el Papa viaja a la Cumbre Mundial de los Jóvenes, el famoso encuentro con los jóvenes argentinos que le dice hagan lío, ¿no? Que es el mensaje que dejó, por si alguien tiene duda, el Papa a los jóvenes argentinos. Acá tienen uno que genuino joven de ese tiempo, si decían que hagan lío, acá está Juan, pero apareció Evo, estaban invitados todos los líderes latinoamericanos. Y sin embargo solo fueron Dilma Rousseff, que era la dueña de casa, Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales. Perdón, y el presidente de Trinidad y Tobago. Entonces el Papa valoró mucho que Evo, que no era un católico apostólico romano, y entonces cuando se saludan, el Papa le dice a Evo que tiene un gran respeto por él y que lo sigue desde cuando él era de los movimientos cocaleros, cómo él conocía toda su historia. Y entonces Evo le dice, pero yo puedo decir esto que usted me dijo afuera, porque la conferencia episcopal me tiene tomada, me ha declarado su peor enemigo. Y el Papa le dice, si yo se lo digo a usted, usted lo puede decir en cualquier lado. Y de ahí se construyó esa relación. Por eso, cuando vos me contás en aquel tiempo que querés invitarlo a Evo para que vaya al primer encuentro de movimientos sociales al Vaticano, era en Roma, era una cosa que, y bueno, y yo creo que Evo ahí también de pícaro le sacó al Papa de que quería que el segundo fuera, y se ganó que el Papa fuera a Bolivia, ¿no? Primer viaje del Papa a encuentros bilaterales en América Latina, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Así es. Y fue, pero de esa gira creo que quedó este encuentro de tierra, techo y trabajo, que bueno, creo que te marcó, Juan, para siempre eso. Viste, multifacético, todo, qué sé yo. Yo me acuerdo que siempre que me tocaba organizar alguno de los encuentros, sentía mucha presión, porque si algo salía mal, ¿no? La responsabilidad de que desde la seguridad hasta la logística las cosas salieran bien, porque más allá de que el Vaticano tiene su propio protocolo, la dinámica de los movimientos sociales es impredecible. Ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, ahí también, ¿no? Hay que creer un poco en la obra del Espíritu Santo, de que siempre salieron bien, siempre hubo un clima no de respeto, de amor, de mucho amor, y de mucho... Vos fíjate que en todos los encuentros, también parte de mi tarea era evitar que los lugares más cercanos a él los ocuparan dirigentes que no provinieran de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Nunca me vas a ver a mí en una foto ahí donde está el Papa Francisco dando sus discursos, ¿no? En primer lugar, o al lado de él, etcétera, porque yo soy un organizador comunitario, y hoy un dirigente político, pero en ese momento un organizador comunitario. Pero mi infancia, mi adolescencia, mi juventud,
mi presente no son los de una persona que sufrió la exclusión. Entonces, el protagonismo tenía que estar, por ejemplo, en el cartonero Sánchez, que fue la persona que más cerca estuvo del Papa el día de su asunción. Es decir, el día que vamos a conmemorar con esta edición, con esta conversación nuestra, ese mismo día había un lugar reservado para la familia de Francisco, y ese lugar lo ocupó con una o dos personas más, vestido con su ropa de trabajo, Sergio Sánchez, que es un hombre que viene de la más absoluta exclusión, con toda su fragilidad, con todas sus contradicciones, con todas sus dificultades, logró, junto a pibes de sectores medios que no sufrían la injusticia, pero la sentían como propia, organizar cientos de cooperativas de personas excluidas del mercado laboral en todo el país. Y eso es lo que Francisco quería poner un poco en el centro, ¿no? En el centro de su pontificado, a los pobres, y también a los pobres que no se resignan, se organizan y dan una pelea por sus derechos. Le voy a pedir al director si vamos por aquella denuncia que hace el Papa y que hoy está tan presente y que denuncia esa cultura que ahora vamos a hablar. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalía. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. ¿Y Juan? Francisco tenía en su pensamiento la cuestión de la exclusión y el descarte como una característica propia de nuestros tiempos. Vislumbrando lo que sucedía en la estructura socioeconómica, que no era igual a lo que había vivido él en su juventud, en la etapa industrial del capitalismo, ¿no? En esta etapa postindustrial hay hombres y mujeres, dice el Papa, que no están ni arriba ni abajo, que están directamente afuera. Esa es la exclusión. Y de la exclusión, por ejemplo, la exclusión del mercado laboral o del mercado inmobiliario, pues no puedes comprar una vivienda o porque no puedes conseguir un empleo, viene el descarte, tirarte como basura. Y después del descarte viene el exterminio. Hoy vemos esa tríada, ¿no? Exclusión, descarte, exterminio. Y hoy presenciamos algo que yo creo que si Francisco estuviera vivo no sucedería: cómo se hace publicidad política, propaganda política, con el sadismo contra, por ejemplo, personas en situación de calle, o chicos que están limpiando vidrios, o estacionando autos, que son personas absolutamente vulneradas y que vemos como, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un caso patológico, o en la ciudad de Mar del Plata, en algunos lugares donde está el peronismo pasan cosas parecidas. ¿Sí? Filman cómo le pegan o cómo agarran el colchoncito o la mantita que tiene una persona en situación de calle y se lo sacan con la idea de acá no se jode, con la idea de en Buenos Aires no va a haber más fisuras, o en Mar del Plata no va a venir más gente de La Matanza a estacionar coches. Y esa cultura del sadismo se agrega a la cultura del descarte para configurar
una sociedad en la que si no logramos un cambio es indigno vivir, no solamente para la gente que sufre estas injusticias, sino para cualquiera de nosotros. Sin duda, pero creo que cuando él incorpora la cultura del descarte, denuncia la cultura del descarte, ¿no? Lleva tanto de teoría política, lucha de clases, a algo tan gráfico y tan inhumano como eso, el descartar, que su gran crítica, creo, al capitalismo financiero es esa, ¿no? El que el final es descartar a los que no son útiles, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y me parece que esa es la lucha que él nos pide, que evitemos, que luchemos contra ese descarte, ¿no? Que generemos la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte. Sí, y es interesante que hable de una cultura. Habla de economía de descarte, sí. Habla de sociedad de descarte, sí. Pero sobre todo habla de cultura de descarte. Y hoy que enfrentamos lo que el presidente Milei llama la batalla cultural, toma un nuevo sentido cuando el Papa habla de la cultura del descarte. Porque en definitiva, una cultura es un sistema de valores y una mentalidad, una cosmovisión. Y en una cosmovisión donde la mayor parte de los que integramos una sociedad tenemos un imperativo categórico, tenemos un Dios, que es el Dios de la acumulación y de la maximización de la ganancia, la derivación lógica de esto es el descarte de los que no entran dentro de ese mecanismo, dentro de ese circuito, los que no son explotados porque no tienen ni siquiera a quién venderle su fuerza de trabajo, ni siquiera tienen la posibilidad de ser explotados, son excluidos. Y frente a eso hay dos caminos, ¿no? El camino del descarte, que también es represión, que también es exterminio, o el camino del encuentro, que es buscar las formas donde las personas que han sido excluidas del mercado laboral puedan encontrar otras formas de trabajo que las dignifiquen. Le voy a pedir al director si puede mostrarnos otro de esos videos inolvidables y de los cuales uno acude permanentemente en estos tiempos del Papa Francisco. Una persona que piensa en construir muros una y otra vez, en lugar de construir puentes, no es una persona cristiana. No es cristiano. No es cristiano. Él hablaba mucho, era muy duro, y él decía, cuando dicen que soy duro, piensen en las cosas que le decía Jesús a los ricos, ¿no? Pero él era muy duro. Él decía, hay actitudes que no son propias de un cristiano y que no son pecados, son peor que pecados. Él tiene un libro muy lindo que lo hizo cuando creo que era arzobispo, que se llama Pecadores sí, corruptos no. Y cuando él hablaba de corrupción, hablaba de cosas mucho más profundas que una coima. Hablaba, por ejemplo, de la corrupción que implica, bajo argumentos civilizatorios, incluso bajo argumentos cristianos, poner muros en vez de dar puentes. Es decir, excluir en vez de buscar la forma de ayudar y de socorrer al que está en una situación de desamparo. Bueno, yo creo que él ha sido, si hay algo de los tantos títulos que tiene un papa, ¿no? Porque el papa debe ser el que más títulos nobiliarios tiene de toda Europa. Eso sí, es la última monarquía absoluta del mundo. Absolutamente. Es el papado y son como 80 títulos distintos. Y creo que de todos es el que más honró él, que es ser el sumo de los pontífices, el mayor constructor de puentes y destructor de muros, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay cosas que yo vi que hizo él. Cuando Trump quería construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, el Papa decidió viajar a México e hizo el camino de los espaldas mojadas desde Ciudad Juárez a la frontera y rezó una misa en la frontera, de un lado los ciudadanos americanos, de otro lado los ciudadanos mexicanos. Cuando decidió mediar entre Cuba y Estados Unidos, mirá vos, Juan, ahora vamos a hablar un poco de eso, fue a Cuba antes de Estados Unidos
y le valió que la revista The Economist, que es le puso Papa peronista. Yo tengo la tapa ese. ¿Por qué era peronista el Papa? Porque había decidido ir a Cuba antes de Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos era una visita que había preconcebido Benedicto XVI porque iba a haber una cumbre de la familia en Filadelfia, de toda la cuestión eclesiástica. Pero el Papa transformó ese viaje, cumpliendo ya lo que había concebido Benedicto, y le parecía que si él había asumido la mediación entre Cuba y Estados Unidos, él no podía ir directamente a Estados Unidos, sino pasar previamente por Cuba y hablar con Raúl Castro las condiciones de su mediación. Y mediación que logró en 6 meses concluir, ¿no? Pero vos sabés que ahí yo acompañé a Cristina Fernández de Kirchner en ese viaje, y el Papa conoció a los colombianos que estaban mediando entre los miembros de la FARC con los miembros del gobierno de Santos, era el presidente colombiano, y también se llevó en su mochila esa mediación y termina él coronando el proceso de paz en Colombia, poniendo él el cuerpo. O sea, se metió en Cuba, Estados Unidos, se metió en el tema México, se metió en el tema de Colombia, en África se metió en temas donde realmente los africanos estaban muy enfrentados a los franceses, que eran los que iban con los ejércitos de Naciones Unidas, los cascos azules, y hacían barbaridades, y el Papa fue y puso el cuerpo a denunciar eso. Digamos, creo que el sumo de los pontífices, el gran constructor de puentes, fue Francisco, y hoy se le nota tanto su ausencia en ese tema, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que pasan en el mundo hoy no pasarían si él estuviera vivo, ya te lo dije. Y muchas de las cosas que pasan en la Argentina, y lo que está pasando en el Caribe, y lo que está pasando en Irán, no pasarían si él estuviera vivo, porque él llamaba las cosas por su nombre. E hizo mucho más en el terreno de la diplomacia de la paz de lo que se sabe, y de lo que él quiere que se sepa, ¿no? Porque él entendía verdaderamente esta idea de que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda, y que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha, que es muy evangélica y muy de algunas cosas las tenés que hacer públicamente, y otras cosas, otros actos de amor y de bien y de bondad, los tenés que hacer calladito, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Un poco para dar el ejemplo, pero también un poco algunas cosas requieren discreción. Y recuerdo que cuando fue a Cuba, él no solamente estuvo con Raúl, sino que lo fue a ver a Fidel. También. Estuvo con Fidel. Yo lo que puedo decir de eso... Jesuita a todos. Él le tenía mucho respeto a Fidel. Le tenía respeto. Equilibrado, ¿no? Obviamente. Desde el 90 él escribió un libro sobre los diálogos entre Juan Pablo II y Fidel. Que ahí ya se empieza a ver, principios de los 90. Avalando lo que dice Juan... Vale la pena, todavía estaba en Mercado Libre el libro que escribe Jorge Bergoglio sobre los diálogos de Juan Pablo II y Fidel Castro. Vale la pena, porque él era el encargado de realizar ese viaje por delegación del Papa Juan Pablo II. Y en las partes que le corresponden a Bergoglio, que escribe él, desde luego que no era ni colectivista ni marxista, pero en los momentos más triunfales del neoliberalismo, Bergoglio le da con un caño el consenso de Washington. Es decir, en momentos donde era insospechado que un arzobispo, sobre todo durante el papado de Juan Pablo, el papa polaco, que estaba subido de alguna manera a la ola de se terminaron determinadas ideologías, ¿no? O sea, era un papa bastante más conservador en términos socioeconómicos que lo que fue Francisco, pero Bergoglio, a quien erróneamente, mal asesorados algunos compañeros y compañeras nuestras, concebían como un conservador o como un reaccionario, lejos de eso ya tenía una perspectiva revolucionaria frente al neoliberalismo y a la lógica capitalista de la maximización de la ganancia. Es decir, detrás del neoliberalismo, detrás del libertarianismo, detrás de las políticas trumpianas, hay una lógica de adoración del becerro de oro que a la larga o a la corta es deshumanizante y termina con las peores acciones
y las aberraciones más grandes que puede hacer un ser humano, digamos. No es casual que los regímenes que hoy, las élites que hoy dominan el mundo para dañarlo, sean élites vinculadas a la pedofilia y al infanticidio. Son gente que ha perdido cualquier límite moral, y eso lo expresa en sus secretos, pero también en lo que hace públicamente. Pero Juan, hay tanta avidez de lograr un poco de paz en este mundo que no estaría mal poder... Para mí la geopolítica de Francisco es la geopolítica de la paz, ¿no? Algún día yo sueño con que haya una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que digo Universidad de Buenos Aires porque debe ser una universidad laica, puede ser cualquier universidad laica, no quiero que sea una universidad católica, sino me gustaría la laica, porque la geopolítica de Francisco de la Paz es una geopolítica extraordinaria y de logros enormes que no han logrado ni siquiera los jefes de Estado más poderosos, muy por el contrario, él desarmó a esos hombres, ¿no? Eso sí. Cuando el Papa se encuentra con Obama y Biden la primera vez, habían tenido grandes diferencias. Acordémonos que al mes que el Papa había llegado al pontificado, Barack Obama anuncia la invasión a Siria. Y el Papa dice, no, me acuerdo que era un sábado, y el domingo, perdón, en la Plaza de San Pedro, el Papa dice, no a la invasión a Siria, y pide que el sábado siguiente, haya una jornada mundial de la paz, que se rezara en todo el mundo por la paz. Y a mí me llamó la atención que era un sábado, los católicos rezan un domingo. Y alguna vez tuve oportunidad de preguntarle, y él me dijo, a mí lo que me interesaba era, yo decía, pero ¿cómo el Papa cree que con la oración va a parar una invasión que ya decidió el presidente de Estados Unidos? Sin embargo, ese sábado fue un sábado, parece, muy fuerte de oración en Estados Unidos, en Israel y en los países árabes. Y él me dijo, ¿por qué los sábados? Porque los musulmanes y los judíos, que eran los que yo quería que rezan los sábados. Y lo cierto es que el lunes siguiente Barack Obama dijo no a la invasión, no voy a invadir Siria. Y entonces, digo, porque eso es poco recordado, pero la furia que tenía Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado en ese momento con Francisco, quien también había repudiado la invasión a Libia, todo lo que se hizo en ese tiempo con la secretaria de Estado, cuando se va esa secretaria de Estado, Obama lo visita y le pide que lo ayude a resolver algunas crisis del mundo, entre los cuales estaba que él quería en los últimos 2 años de su mandato poder resolver el tema de Cuba y Estados Unidos, poder resolver algunos otros temas, el tema Irán en aquel momento le pide al Papa, porque el Papa tenía una gran interreligiosidad con los musulmanes, con los chiitas y con los sunitas. De hecho, hubo un pacto, un memorándum, me acuerdo porque, bueno, está la causa de Cristina, a nadie se le ocurriría hacerle una causa a Obama por el memorándum que firmó con Irán, porque Obama firmó acuerdos con Irán vinculados, digamos, paradójicamente también a unos temas de juzgamiento, de inspecciones, etcétera. Y la verdad es que, insisto, lo que pasa hoy en Cuba con un bloqueo total de combustible, que lleva a un pueblo a una crisis humanitaria donde hay personas en riesgo de inanición por la decisión, insisto, de un régimen pedófilo e infanticida de quebrar por hambre a un pueblo, no es cristiano, no es humano, y más allá de cualquier ideología, en mi caso particular y en el de cualquiera que quiera reivindicar el legado de Francisco, está claro de qué lado tenemos que estar. Avalando esto que estamos hablando con Juan Grabois, me gustaría, director, si podemos poner el próximo video que habla del Papa. 12 años, te estoy diciendo, años,
Estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos. Siria hace 13 años que está en guerra. Yemen hace 10 años o más que está en guerra. Los Rohingyas de Myanmar están gitaneando desde hace años. Hay guerra por todos lados. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear hasta ahora. No sé hasta dónde se llegará esto, pero sí ciertamente que ya está todo el universo en guerra, ¿no? Y perdemos la memoria. Una vez leí un científico que decía que en un año que no se fabriquen armas, se acaba el hambre en el mundo. Es como la gran industria. Y después, cuando un imperio se siente débil, necesita una guerra para sobrevivir. Bueno, lo que estamos hablando lo sintetiza tan bien. ¿Y cuántas guerras nuevas? Yo creo que este reportaje no debe tener más de 1 año y medio. ¿Cuántos hechos nuevos de guerra han sucedido hasta el día de hoy? Que ya no sabemos si es la tercera guerra mundial en pedazos o si se vino, ¿no? Sí. Bueno, esto que él dice al final, un imperio declinante necesita guerras para sobrevivir. Y los poderes declinantes se ponen más agresivos y más agresivos. Y yo creo que estas cuotas se van haciendo cada vez más frecuentes. Así que de tercera guerra mundial en cuotas podemos pasar a una tercera guerra mundial a secas. Es lamentable que en el país de Francisco, en vez de sostener la doctrina de que Latinoamérica tiene que ser una zona de paz, el presidente nos lleve un alineamiento con uno de los beligerantes que particularmente en estos momentos está siendo el agresor. Y eso, para todos los que creemos en la paz y sobre todo para los que tuvimos la posibilidad de tener vínculo con un gran maestro de sabiduría como Francisco, nos pone en la obligación de hacer lo que esté a nuestro alcance para confrontar con esta cultura del descarte y esta cultura del exterminio, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer. Contame ese viaje que hiciste ahora a Cuba, Juan. Hay una vieja frase que dice, en las malas se ven los amigos. Uh-huh. Nuestra fuerza se llama Patria Grande, nuestro espacio político. Nosotros creemos que América Latina y el Caribe es una gran nación que está balcanizada por poderes que son, como diría el Papa, poderes que son globales pero no universales. Es lindo eso, ¿no? Que lo universal es aquello que tiene valores compartidos, que podemos compartir todos los seres humanos, y lo global es lo que intenta imponerse y dominar. Y con este bloqueo brutal, la verdad es que pensé mucho qué haría él, y estoy seguro que él haría todos los movimientos, gestos y acciones posibles para mostrar la solidaridad con un pueblo que sufre el riesgo de una crisis humanitaria. Entonces, un poco inspirado por eso, un poco por mis propias intuiciones, tuve esa iniciativa de ir a llevar la solidaridad al pueblo cubano, con independencia de que yo no quiero para la Argentina un sistema de partido único. Yo no quiero ni el sistema cubano, ni el venezolano, ni el norteamericano, quiero el modelo argentino, en la perspectiva de una unidad continental, como decía el general, pero sí estar presente. Y, digamos, y esas cosas yo siempre pienso un poco, ¿qué pensaría Francisco si las hago? Si él estaría contento con eso, si él lo vería mal, si le daría lo mismo, cuando sé que son cosas que pueden generar polémica o que pueden generar un ruido, porque la verdad es que si vos querés que te vaya bien en la política argentina, irte de viaje a Cuba no pareciera ser la mejor idea, ¿no? Pero yo tengo esa guía, que es pensar más allá de lo más profundo, que es lo que pensaría Jesús, ¿no? Que está por encima del Papa, que el Papa es el vicario de Dios, de Jesús en la tierra, el representante de Jesús en la tierra. Alguien que conocí mano a mano, que es el Papa Francisco, y que fue su representante y que lo representó muy bien el tiempo que le tocó, si él diría estuvo bien o estuvo mal este ya no tan joven, porque cuando lo conocí sí era muy joven.
Y yo creo que él hubiese estado orgulloso de eso y de algunas otras cosas que por ahí generan algún ruido, alguna polémica, o gente que piensa mal, o gente a la que la engañan, pero que sé que de alguna manera estoy siendo fiel a un rumbo que compartimos durante muchos años. Yo creo que te tocó ser uno de los laicos que le toca llevar la cruz, que Francisco depositó la cruz, y que esa cruz incluye ir a todos estos lugares donde seguramente el marketing político no te lo aconsejaría jamás, pero es la cruz humana, es la cruz de la necesidad del otro, y yo creo en eso, Juan, que está muy bien que primero te preguntes qué haría Francisco en esta circunstancia, porque él estaba donde los demás no iban. Es así. Vos fíjate, una de las bombas que cayó sobre Irán cayó sobre una escuela de niñas, ¿no? Y se enteró muy poca gente, habrán muerto, no sé, 80, 90 niñas pequeñitas. Una escuela primaria de niñas. El infanticidio en Gaza. Bueno, hemos llegado a tal nivel de indignidad que nos han intimidado, como dice el tango, y nos cuesta pronunciarnos sobre cosas tan evidentemente deshumanizantes. Y si hubiese estado el Papa, yo pienso, no estaríamos tan solos, ¿no? en esta confrontación. Y se enojarían algunos que dicen ser representantes de una determinada religión y que yo creo que la representan bastante mal, pero nosotros podríamos tener más potencia. El Papa Francisco era un potenciador de la voz de los de abajo, de los excluidos, de los descartados y de los exterminados. Porque, insisto, después del descarte viene una parte peor, que es la parte del exterminio. Y si uno avala el descarte con el silencio, si uno permite que en ciudades argentinas se filme a fuerza de seguridad golpeando a personas en situación de calle, sacándole sus cositas, y después que un político lo suba a internet con música épica, como si fuera un acto heroico, golpear a una persona indefensa, si nosotros permitimos que eso se naturalice y se vuelva cultura, de la cultura del descarte vamos a pasar a la cultura del exterminio. Sin duda. Señor director, ¿podemos poner el último video? Roberto Grabois, dirigente del FEN, Frente Estudiantil Nacional. ¿Cómo ves la situación política actual del movimiento estudiantil? Bueno, tal vez podríamos decir de que lo que caracteriza el proceso de movimiento estudiantil es venir desde el universitarismo, entendido como el de la lucha por grandes ideales desde una perspectiva estrecha, parcializada como universitarios y de tipo paternalista respecto al movimiento popular, hacia una conciencia nacional entendida esta como fusión con el movimiento popular. Conciencia de que la lucha por una patria liberada, por una patria socialista, deviene inevitablemente de nuestra fusión con el eje fundamental de la Revolución Argentina, que es la clase obrera, y una clase obrera no entendida como categoría abstracta, sino entendida en su historia, en sus luchas y en sus sentimientos, y de ahí lo fundamental también es el proceso de toma de conciencia nacional, es la comprensión, la valorización como cosa nuestra, como cosa propia del proceso peronista, del significado del peronismo para la clase obrera argentina. El orgullo que tenía Roberto Grabois de su hijo, Juan Grabois, yo creo que, primero, todo mi respeto, Juan, yo quiero homenajear siempre a tu padre, que yo no sé a qué edad abrazó la causa del peronismo, pero la verdad es que debe haber sido a los 16, 17 años, ¿no? Y Roberto vivió todas las vicisitudes que vivió el peronismo del 55 en adelante, ¿no? Donde hemos estado mucho más tiempo fuera del gobierno que dentro, y cuando uno no está dentro del gobierno es perseguido, y sin embargo él fue formador de otros,
maestro de cuadros, formador de cuadros políticos que han llegado a ser ministros, que han llegado a ser... Y todos le reconocen a Roberto eso, ¿no? Haber sido... yo 2 o 3 personas que hoy hablé hoy estaban todos emocionados de que el hijo de Roberto iba a venir, y por eso decidí agregarle este homenaje a Roberto, porque tuviste un gran viejo, Juan, tuviste un gran viejo, un gran peronista, y a veces eso les duele a otros, ¿eh? Y lo que le quieren pegar a tu viejo para pegarte a vos, o le quería pegarte a vos para pegarle a tu viejo, lo único que hacen es ratificarnos en la identidad que tenemos y en el orgullo de haber compartido algunos momentos con Roberto Grabois, donde uno salía seguramente mejor persona que como entraba en cada vez que podía uno conversar con Roberto, que era bastante autoritario también, pero no podía dejar su pasión hasta el último día. Yo tuve los últimos días de la vida de mi papá, que él estaba internado, había salido el último documento del Papa, que se llama Del Exit Nos. Él nos amó, creo que quiere decir, Del Exit Nos, que habla del corazón como síntesis del cuerpo, de la mente y del alma. Entonces yo se lo iba leyendo. Es un texto que no es un texto de doctrina social, sino más espiritual, por decir aunque todo es espiritual, es más espiritual, por decirlo de alguna manera. Y entonces fue importante en ese momento tener ese texto. Hay algo de lo que dice mi papá ahí que influyó en mí. Algunas cosas compartimos y otras muchas disentimos con él, ¿no? Pero que es tener mucho cuidado con el vanguardismo y con el paternalismo. Y promover a otros. Promover a quienes por lo menos yo creo hoy, y un poco junto al Papa, decir que en la mano de los pobres que no se resignan no está solamente el futuro de los pobres, sino el futuro del conjunto de la humanidad. Es decir, el futuro de tus hijos y de mis hijos que no son pobres está precisamente en manos de los pobres. Porque si los pobres no logran a través de su organización, de su dignidad, de su lucha, frenar la cultura del descarte, eso nos va a comer a todos, ¿no? Eso lo decía, en el discurso lo decía de una manera tan linda Francisco, que no solamente está en sus manos la lucha por tierra, techo y trabajo, sino, me atrevo a decir, decía, el futuro de la humanidad. Entonces promover a pibas y pibes más jóvenes que yo, a mujeres y hombres que de los sectores excluidos, de los sectores más explotados, más invisibilizados, es una forma de dejar el paternalismo y el sustitucionismo, digamos, ¿no? por brindarle el protagonismo, y por esta otra enseñanza de Francisco, que era la importancia de impulsar procesos antes que ocupar espacios. Lo cual me lleva a una anécdota sobre mi posición actual de diputado nacional, lugar que compartimos, que es un lugar que habito con cierta incomodidad, como te habrás dado cuenta, aunque también sé alguna cosita que tengo que hacer, que cuando estábamos discutiendo con Cristina las listas, no creo estar cometiendo ninguna infidencia, porque Cristina tiene una característica que... Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Él sacó el tema, yo no la iba a sacar. Cristina, pero ahora te la vas a bancar. Cristina, que tiene una característica que es... Lo que dice en privado lo puede decir en público, ¿no? Y Cristina tiene la culpa de 2 cosas en relación a mi vida, que no sé si las voy a agradecer o las voy a repudiar dentro de unos años. Una es haber formado un partido político, porque yo era muy feliz en el movimiento social, era mi vocación, y en un momento cuando ella estaba arreciando la persecución durante la época de Macri, que la acompañamos nosotros 2 a las indagatorias de Bonadío, creo que era el momento en el que Cristina estaba más golpeada, de nuevo, en las malas se ven los amigos, y que yo era una blanca palomita, porque era el discípulo de Francisco,
parte de un movimiento social que negociaba leyes con el macrismo, cosa que estoy muy orgulloso, porque sacamos la ley de barrios populares, sacamos la ley de economía popular, por unanimidad durante esos gobiernos. Pero cuando yo vi lo que le estaban haciendo a Cristina, bueno, dije, che, esto está pasando en Brasil con Lula, está pasando en Bolivia con Evo, acá hay un patrón hemisférico de persecución. Y por más que podamos negociar alguna ley positiva para nuestro pueblo, si esto se convierte en un sistema de proscripción y persecución de los grandes dirigentes populares, me gusten más o me gusten menos, nuestras pequeñas conquistas se van a caer. Entonces, a partir de ese razonamiento, esas jornadas que le acompañamos a Cristina, a esas indagatorias de Bonadío, de quien no voy a decir nada porque ya no está en este mundo, si estuviera diría unas cuantas cosas, no podía anunciar esa posición de defensa política desde los movimientos sociales, porque el movimiento social tiene como función principal la reivindicación de los pobres, no la reivindicación de una determinada figura política. Entonces, eso llevó a que fundáramos Patria Grande como partido. Y lo segundo, que era lo que te iba a contar, es que yo quería que vaya un médico en la lista de diputados, y Fernanda Miño, que vive en Villa La Cava. Y ahí ella medio me apretó un poquito. Y en la negociación, porque no sé si llamarla negociación o la conversación o discusión. No sabes lo que deben ser las conversaciones de vos y Cristina. No sé cómo llamarla. Y al final me engrampó, ¿viste? Entonces te aparecí tercero ahí en una lista, de repente. Bueno, se había resuelto lo que nosotros queríamos, que la lista tuviera un perfil de un hombre como Tayana, que es uno de los artífices del no al ALCA. Esto es así, hay que decirlo. Era el canciller de Kirchner en la época de mayor esplendor del latinoamericanismo en el siglo XXI, que fue el no al ALCA, donde estaban todos los presidentes de ese proceso maravilloso que fue un momento de mayor unidad de la Patria Grande, y que garantiza cierta coherencia ideológica con los postulados que nosotros compartimos. Pero podía haber habido otro compañero ahí, ¿no?, que representaba la lucha de los médicos. Bueno, me toca ahora esto, espero hacerlo bien. Me imagino que Francisco... Estás contando una historia que ella te pidió que estuvieras en la lista. Sí. Mira que, Juan, podés responder o no. Pero alguna vez... ella me pidió y yo acepté, nadie me puso una pistola en la cabeza. Pero ya sé. Y aparte una cosa que a mí me gusta decir, Cristina jefa mía no es. No lo va a ser. Si el Papa no era mi jefe, Cristina tampoco va a ser mi jefa. ¿Cómo se equivoca Juan Graboy? Pero no importa. Cristina es mi amiga, es mi compañera y es mi pupila procesal. Tuya también, me parece. Sí, compartimos la defensa. Así que bueno. Pero quiero decir una cosa, Juan. Podés responderme o no. ¿Alguna vez hablaste con el Papa de Cristina? Hablé de todo con el Papa. Y el Papa siempre respetaba mucho la inteligencia estratégica de Cristina. Y era un... Vos fíjate que... No voy a hablar de Cristina en particular en esto, pero al Papa le hicieron pasar mal cuando era Bergoglio acá, a algunos. ¿Estamos de acuerdo? Y a pesar de eso, Francisco le generaba un rechazo casi visceral a la persecución política. La persecución política contra todos los dirigentes latinoamericanos, incluida Cristina. Claro. Un enorme rechazo a esa persecución. Y él era muy inteligente, no podía... él entendía perfectamente que existía esa persecución. De hecho, cuando yo fui a cada uno de los países donde había actos de persecución, como es el caso de Brasil, de Lula, que fui a llevarle un rosario cuando Lula estaba preso, que no pude entrar al lugar donde lo tenían detenido, pero sí se lo pude hacer llegar. En Curitiba. Exactamente. Bueno, eso mismo se puede trasladar a Argentina. Él habló mucho del lawfare. Hay muchas citas de él del lawfare muy bien conceptualizado. Desde luego que, como buen constructor de puentes, no podía personificar o personalizar en casos específicos, porque después, cuando se abrían ventanas, y eso sucede hoy, ventanas de negociación, si hablaste mucho antes, después no las puedes usar, se te cierran, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que sí te puedo decir con
con absoluta certeza es que Francisco repudiaba todas estas formas de persecución y de guerra judicial que sufre Cristina y tantos otros, pero que en el caso particular de lo que me preguntás y con lo que estamos viendo en el agravamiento arbitrario y sádico de sus condiciones de detención, que busca llevarla a una situación a enfermarla, incluso a poner en riesgo su vida, y lo hacen con conocimiento de causa y lo hacen con los estudios médicos sobre la mesa. Saben que lo que le están haciendo a Cristina la puede estar agravando sus condiciones físicas. Contra ese sadismo, todo lo que yo haga contra eso, estoy seguro que el Papa desde el cielo está contento. Yo voy a hacer una confesión. El día que yo me despedí de Francisco dejando la embajada fue el 9 de diciembre del 2015. Yo tomaba el avión a las 5 de la tarde o 6 de la tarde en Roma para llegar acá a las 6 de la mañana a Buenos Aires, ya gestión de Pinedo, presidente, y decidí despedirme de él, aparte que había ido por el protocolo que corresponde a la Secretaría de Estado. Era un miércoles, entonces le pedí si lo podía saludar al final de cuando él saludaba a todos en la Plaza de San Pedro, y entonces tipo 12:30 del mediodía de ese 9 de diciembre, pude estar con él en la Plaza de San Pedro antes que él se fuera, ya había terminado de saludar a todos. Y él me preguntó ahí, él me dijo, nunca imaginé que se iba sin fueros Cristina Kirchner. Ella me lo había dicho, me dijo, pero yo pensé que no lo iba a cumplir porque sé que ella es la que medía mucho. Y entonces me dijo, la van a perseguir mucho. Vos estate al lado de ella. Mirá, interesante. Él presumía que haberse ido sin fueros iba a ser una gran persecución sobre ella, y ella tomó la decisión de irse sin fueros. Eso es una cuestión de valentía. Ella tomó una decisión de mucho coraje. Que yo te voy a decir una cosa, en ese momento me pareció tan épica que no pude más que felicitarlo. Ahora me arrepiento de no haber hablado antes con ella y decirle no lo hagas, porque el daño que nos están produciendo a todo el conjunto del movimiento nacional y popular, pero particularmente a ella, bueno, qué sé yo, son esas cosas que quedan en la historia, ¿no? Que por ahí en el momento son muy dolorosas, pero en el futuro va a ser reivindicada. Y creo que, y esto para mí es muy importante, hay cosas que no estarían pasando si Francisco estuviera vivo. No estarían pasando. Porque hay gente que el pedacito de conciencia que le queda, gente en el Poder Judicial, gente en algunos medios de comunicación, que el pedacito de conciencia que le queda lo medía mucho en base a lo que planteaba Francisco. Y ahora que él no está y no tienen esa vocecita que le susurra en el oído, no persigas de esta manera a tus rivales, respetalos. Al no estar esa vocecita, actúan desembosadamente, ¿no? Así que, bueno, estamos los que tenemos la obligación de intentar ser dignos de ese legado en nuestro país. Porque, ojo, esto también hay que aclararlo. Como una vez tuve una discusión con la Nata, Francisco no era el papa peronista, ni el papa kirchnerista, ni el papa Campo. Francisco era el papa de 1.200 millones de católicos. No jodamos. Y los problemas más graves de la humanidad no están en Argentina. A veces creemos que somos el centro del mundo, el ombligo del mundo. No jodamos. Ahora, tenía conciencia de las injusticias que se gestan en América Latina y de que existe la persecución. Cosa que cualquier persona intelectualmente honesta se da cuenta. No hay que ser cuca, ni peronista, ni marxista para darse cuenta que existe persecución sobre los que representan los intereses sociales, materiales, culturales de la nación y del pueblo argentino. Y, bueno, insisto, tenemos que tratar de ser consecuentes con esa conciencia y con esa acción en favor de que nuestra patria, él decía, la patria es un don que uno recibe y la nación es una tarea, ¿no? Que nuestra patria vuelva a ser una gran nación. Juan, hay muchísimos temas para hablar, pero para mí, yo no sé si vamos a seguir muchas veces filmando Café Las Palabras, pero
justifica lo que hemos podido conversar hoy por muchos programas. Gracias, Juan. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias por ser el primero y por todos los temas que hemos abordado. Son temas que merece al menos que lo conozcan los argentinos, porque no muchas veces hablas de los temas que has hablado hoy. No, y tengo unas cuantas cosas que con el tiempo y cuando vayan pasando los duelos, ¿no? Porque, no pasó un año de la muerte de Francisco todavía. Falta un mes y un poquito más. Cuando termine esos duelos tengo la obligación de contarlas, y cosas que son, de mi propia interpretación, pero también cosas que yo vi y escuché, que no me las contó nadie, y que creo que tienen que salir a la luz, porque forma parte de una historia que no es propiedad mía porque la haya escuchado, y que seguramente las escuché y las vi por alguna razón, y por esa razón tengo la obligación de transmitirlas. Acá he dicho alguna que otra, y ya más adelante diré algunas otras. Así que muchas gracias a vos. Y particularmente te felicito por ir a poner el cuerpo donde quieren estallar bombas. Hay que evitarlo. Lo que hiciste en Cuba hay que multiplicarlo en otros lugares, y yo te acompañaré cada vez que sea necesario. Muchas gracias. No, y hay que trabajar sobre el peronismo para que no haga silencio sobre esto. Totalmente, coincido. Gracias, Juan, gracias. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.